Si tú sientes en tu corazón que tu vida todo terminó y no hayas la razón para vivir, si has perdido toda la ilusión de encontrar el verdadero amor, hoy te quiero presentar la solución. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Si tu vida Cristo ya cambió y con su sangre Él te redimió y obtuviste una razón para vivir, porque de tal manera Dios amó que a su Hijo no escatimó. El mensaje siempre hay que proclamar. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa. Buenas tardes, hermanos y hermanas, los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, así que los invito ya a acomodarse, a tomar asiento, a tomar su Biblia obviamente y ponerse en disposición para poder alabar al Señor en esta reunión de miércoles 6 de mayo, ¿ya? Así que esperemos que los hermanos ya se estén conectando, manden los links, recuerden a sus contactos para que también puedan ver esta reunión y sea de bendición para además otras personas y no solamente los de la iglesia. Así que vamos a partir alabando a nuestro Señor con la alabanza número 26 que se titula Jesús la roca fiel. Él es la roca de nuestras vidas y en Él debemos confiar. Así que cantemos esta alabanza, que es la número 26, Jesús la roca fiel. Siempre a Él le
Muy bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración para que el Señor dirija esta reunión de principio a fin. Así que vamos a orar. Padre Santo, vamos a pedir en oración en primer lugar para darte gracias por sus ricas bendiciones, Señor. Le damos gracias porque usted nos mantiene con bien, nos mantiene con vida, Señor. Nos ha cuidado en medio de esta pandemia mundial, Señor. Le pedimos en especial por esta reunión para que usted la pueda dirigir de principio a fin, que tengamos como único objetivo darle la gloria y honra a usted que se merece. Le pido también por las alabanzas para que podamos cantar a su nombre. Le pido también, Dios, por el mensaje para que los hermanos puedan estar atentos a lo que usted quiere para ellos. Y también, Dios, para que podamos dejar de lado cualquier distracción que muchas veces son naturales del hogar, la podamos dejar a un lado, Señor, y podamos concentrarnos netamente en lo que usted quiere decirnos a través de su palabra. Le pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos, que es la número 98, que se titula Yo vivo, Señor. Porque sabemos que solo por Él vivimos. Ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Cantemos la alabanza número 98, Yo vivo, Señor. Esta la vamos a cantar 2 veces, así que disfrutemos esta alabanza, hermano. Muy bien, vamos a cantar una alabanza más antes de pasar a mostrar unos saludos que algunos hermanos nos mandaron. Vamos a cantar una alabanza que habla sobre la nueva vida que nosotros estamos viviendo desde el momento en que decidimos seguir a Cristo. Así que cantemos esta alabanza que es la número 76, He decidido seguir a Cristo. Alabanza número 76. Muy bien, entonces ahora vamos a dejar unos saludos que nos mandaron ahí algunos hermanos, así que le vamos a dar la partida. Así que 1, 2, 3, corre video. ¿Todavía no? Hola mis hermanos, los salvadores, en nombre del Señor.
Estoy muy contenta, primero que nada, porque el Señor me ha bendecido, a pesar de que estábamos pasando por este mar rojo que decíamos nosotros con mi hermana. El Señor nos ha dado la fuerza, a mí me ha dado una paz, pero que no sé de dónde. Yo sé que viene de mi Señor, y gracias a las oraciones que han hecho todos mis hermanos por esto, yo he podido estar muy tranquila, y hoy día ya he visto resultados en mi familia, que estábamos tan complicados, pero el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha bendecido con todo esto, y agradecida a mi Señor, porque igual mi hermana vienen a ver a mi nieta, a vernos a nosotros, y eso es rico, de sentir que nosotros estamos ahí, a pesar de que yo soy tan focada en la iglesia, pero aún así el Señor me manda a mi hermana para que pueda hablar con ella. Así que un besito a todos, los quiero mucho y feliz. Y agradecida a mi Señor en todo lo que Él me ha dado. Amén. Saludos a todos mis amigos. Saludos a todos mis amigos. Los echamos de menos, queremos ir al culto ya, queremos estar en la iglesia con todos nuestros hermanos. Un besito. Chao. Chao, chao. Chao, dile chao. Chao, dile. Chao, chao. Hola, ¿cómo les va, queridos hermanos? Te saludo al hermano Javier, que está en frente de su casa, ¿cierto? Disfrutando de la visita que me hacen. Gozoso yo porque la necesitaba. Y a ustedes con mi iglesia, desearles lo mejor, tengamos fe de que esto lo vamos a superarlo con la ayuda del Señor, ¿cierto? Hermanos míos, desearle a ustedes que estén en familia, cuídense y rogando a Dios solamente que Él tiene la solución para todo. Amén. El hermano está aquí, está bien, no preocupen de mí porque también yo tengo mi credo, ¿cierto? Y tengo mi apoyo, que es el Señor, y decirle a ustedes que felicidades en este momento. Adiós, hermanos queridos. Muy bien, muchas gracias a la hermana Josefina, a la hermana Merly con su hijo Fernando y al hermano Javier por su saludo. De verdad nos alegramos mucho en saber que se encuentra bien, y le mandamos muchas bendiciones, y sepan siempre que estamos orando por usted y en general por toda la iglesia. Hermanos, siempre es un buen día para recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nosotros hoy día le servimos y le adoramos a un Dios vivo, y sobre todo a que su Hijo hoy día está vivo. Así que cantemos la alabanza número 50, que se titula Al Cristo Vivo Sirvo. Alabanza número 50. Al
cantar una última alabanza que habla sobre la piedad infinita que tiene el Señor con nosotros, sobre su abundante capacidad de perdonar. Sabemos que hoy día somos salvos, tenemos ese precioso regalo, únicamente por su misericordia, por finalmente esa gracia que Él hoy en día derramó sobre nuestras vidas. Ahora tenemos que pedirle a Él que nos guíe en la vida que Él quiere que vivamos. Así que cantemos, hermano, esta última alabanza antes de pasar al mensaje, que es la número 70, que se titula Fuente de la Vida Eterna. Alabanza número 70. Vamos a tener un momento de oración para pasar al mensaje del día de hoy. Padre Santo, gracias por su infinita misericordia, gracias porque usted nos mantiene con vida, porque usted un día nos dio, nos rescató y nos dio ese precioso regalo de la salvación. Le pedimos, Dios, por el mensaje, para que usted toque nuestros corazones, para que podamos dejar de lado cualquier distracción y para que, Señor, si en un momento hay alguien que está viendo esto por primera vez, Señor, que no te conoce, pueda ser tocado también a través de tu Espíritu Santo y alguien le pueda presentar el plan de salvación. Se lo pedimos y se lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Hoy día la predicación la trae el hermano Francisco, así que lo dejamos acá adelante. Buenas tardes, hermanos. Creo que se escucha bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Les saludo a todos en nombre del Señor. Espero que estén bien allá en sus casas. Espero que el Señor les esté dando ricas bendiciones en sus hogares, que les haya cuidado. ¿Para qué decir que lo he echado de menos, pues, hermano? Todos los domingos, todos los miércoles estamos acá reuniéndonos y qué duro es ver la iglesia con tan pocas personas, qué duro es ver que todas las sillas están apiladas. Pero a pesar de eso, sabemos que el Señor sigue cuidándonos, sigue teniendo su misericordia con nosotros y qué bendición es poder ser sus hijos. Hermanos, vamos a orar para que este tiempo, este mensaje sea dirigido por usted, sea usted hablando
a cada uno de los hermanos. Así que vamos a tomar el tiempo para orar. Señor y mi Dios, te doy gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque sin duda en cada momento tú demuestras tu fidelidad para con nosotros, porque tienes misericordia, porque nos has cuidado, porque a pesar de todas estas dificultades que estamos pasando, tú sigues con nosotros, Señor. Y qué bendición es poder ser tu hijo. Qué bendición es poder ser salvo, Señor. Qué bendición es un día haber podido alcanzar esa salvación preciosa que tú nos regalaste, Dios Todopoderoso. Te quiero pedir, por favor, habla tú hoy a los hermanos, habla tú, que no sea yo un hombre, Señor, hablando cosas de hombre, sino que sea tu palabra exhortando a los hermanos, tu palabra hablando, tu palabra moviendo los corazones el día de hoy, Dios Todopoderoso. Te lo quiero pedir, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando estaba preparando este mensaje, la verdad es que no sabía qué título ponerle. No sabía cómo nombrarlo, lo cual es raro porque por lo general cuando yo empiezo a escribir un mensaje lo primero que pongo es el título, así que me llamó la atención por ese lado. Pero hoy día vamos a hablar acerca de una confesión que tenemos que hacer. Vamos a hablar acerca de una confesión que le debemos al Señor. Una confesión que hace mucho tiempo quizás deberíamos haber hecho. Entonces, quiero que por favor usted me acompañe con su Biblia al capítulo 9 de Esdras. Y por favor, si usted tiene su Biblia en su casa, vaya a buscarla, tómela y ábrala en el capítulo 9 de Esdras. A pesar de que los versículos se van a exponer acá en la pantalla, vaya y busque su Biblia. Aproveche de tomarla, desempólvela un rato, ¿cierto? No sé cuántos días usted la estará leyendo, pero vaya y abra su Biblia. Y vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 9 de Esdras. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 5. Así que quiero que preste mucha atención en estos versículos. Dice la Biblia, Esdras 9:1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Dice el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que tenían palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Hermano, cuando yo pasé por esta porción de la Escritura, yo quedé asombrado de la confesión que hace Esdras a causa del pueblo de Israel. Y sabe, quiero darle un poco de contexto para que usted pueda entender. A lo mejor la casa no tiene idea quién es Esdras o qué fue lo que él estaba haciendo en el pueblo de Israel. Y Esdras había vuelto a Jerusalén porque Dios había puesto en el corazón del rey Ciro volver a edificar la casa de Jehová, volver a traer la casa de Dios, ¿cierto?, que había sido destruida por Nabucodonosor antes del cautiverio, antes de 70 años que habían pasado. Había destruido el templo de Jerusalén, y ahora el rey Ciro, el nuevo rey que había en estas regiones, en su corazón dice, voy a construir la casa del Dios de Israel, voy a volver a edificarla. Entonces, había venido un grupo de los habitantes que estaban en las distintas naciones, ¿cierto?, que eran judíos, que eran israelitas, y volvieron a Jerusalén para poder edificar esta casa. Y como obviamente ya le había explicado, muchos volvían del cautiverio, muchos volvían a Jerusalén para volver a edificar este templo. Y la Biblia nos dice en Esdras 3:12, un poco más atrás, y ahí estará en sus pantallas también, dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera,
viendo echar los cimientos de esta casa, o sea, refiriéndose al nuevo templo que estaban edificando, la Biblia dice, lloraban en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Hermano, para darle el contexto, esto ocurre un poco antes de la llegada de Esdras, y estos sacerdotes, estos hombres, estos levitas que habían visto el primer templo, el que había construido Salomón, ¿cierto?, muchos siglos antes, que lo habían presenciado su grandeza, lloraban, hermano, lloraban con gran pena y en alta voz, porque se estaban echando nuevos cimientos. Ellos entendían lo que habían perdido, ellos entendían lo que habían dejado atrás, lo que conllevó la desobediencia del pueblo de Israel, lo que conllevó la desobediencia de los reyes. Ellos entendían el precio que se había pagado. Obviamente también estaban los jóvenes, los que no habían alcanzado esa gloria y habían nacido en el cautiverio, y ellos emitían grandes gritos de alegría, y el versículo 13, que no está en la diapositiva, dice, no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces, hermano, quiero ponerle el contexto, eso es antes del capítulo 9 que le acabo de leer. Entonces, estos hombres lloraban con este acontecimiento, lloraban porque habían vuelto a la tierra que el Señor les había regalado, habían vuelto a la tierra que Dios les había dejado. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que llegó a pasar para que en el capítulo 9 la Biblia nos dice que no solamente el pueblo, y quiero que preste atención a eso, hermano, voy a leer de nuevo el versículo 1, dice, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el pueblo, por qué los sacerdotes, los príncipes volvieron a cometer el pecado que habían cometido sus padres, que habían cometido obviamente los hijos de Israel que habían estado en el pasado? Y el primer punto que quiero tocar esta noche es que el pueblo de Israel volvió a juntarse con otros pueblos. El pueblo de Israel volvió a juntarse con otros pueblos, hermanos. Habían estado 70 años fuera de su hogar. Habían estado 70 años fuera de su patria. 70 años, hermano. Imagínense, yo no me imagino haber estado 70 años lejos de Chihuayante. He estado toda mi vida acá he vivido. Imagínense estar 70 años lejos del lugar donde habían nacido, del lugar que habían conocido, y entender la razón por la que habían dejado de estar en ese lugar. Habían sido sacados de ahí porque el Señor había determinado sacarlos, ya que ellos habían incumplido con los mandamientos que le había dado. Entonces, la Biblia nos está diciendo que ellos nuevamente vuelven y se juntan con ellos. Entonces, Dios había mandado que luego de que el pueblo, cierto, sale de Egipto, cuando ellos estaban cuando ellos todavía eran esclavos, ¿cierto? Después de que son liberados, de que son llevados por Moisés, ¿cierto?, a la tierra prometida, en Éxodo 34, y vamos a leerlo acá, en el versículo 34, el versículo 14, capítulo 34 de Éxodo. Déjeme buscarlo para que no se me vaya, aquí está. Entonces, Dios había mandado a que el pueblo no se juntara con sus moradores, y dice el versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces eso es lo que el Señor quería evitar. No es que el Señor dijera, es que todos estos pueblos no sirven para, estos pueblos no, tienen que salir de acá porque sí. No, el Señor quería evitar que el pueblo de Israel se contaminara y que cometiera idolatría. El Señor quería guardar a su pueblo, quería cuidarlo de todas estas cosas. Pero obviamente, por las constantes rebeldías de Israel, por las constantes el constante querer desobedecer el mandamiento, el pueblo de Israel vuelve y constantemente, si usted analiza desde Jueces hasta al final de Segunda de Crónicas, el pueblo de Israel seguía bajo su corazón seguía bajo otros dioses. Y mire, quiero que entienda algo.
Vamos a Esdras, capítulo 7, de los versículos del 25 al 26. Y quiero que entienda que el pueblo que había vuelto de la cautividad, que habían vuelto del reinado de Ciro, ¿cierto?, lejos de Jerusalén, conocían estas leyes. La Biblia dice, esto es un mandato que había hecho Ciro, se lo da a Esdras, y dice el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Entonces, hermano, lo que pasa es que este pueblo conocía estas cosas. Habían ancianos que habían estado en Jerusalén antes de que todo esto sucediera, ¿cierto? Y ellos podían dar testimonio de lo que había sucedido. Pero el pueblo vuelve por su porfía, por su desobediencia, vuelve a pecar en las mismas cosas. Y mire, no solamente el pueblo. El versículo 1 que yo lo leí antes, voy a volver a leerlo, dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, y escuche bien, hermano, escuche bien, y los sacerdotes, los que estaban encargados de servir en la casa de Jehová, y los levitas, aquellos hombres que se les había encomendado todas las tareas para servir en el templo de Dios, no se han separado de los pueblos de las tierras. El problema no era solo del pueblo, el problema también estaban en aquellos que estaban encargados de llevar la verdad. Hermano, imagínese, el pueblo nuevamente después de los 70 años vuelve a los pecados, vuelve a Dios. ¿Cómo Esdras no iba a tener su corazón quebrantado? ¿Cómo Esdras no iba a tener su corazón quebrantado después de todo lo que él había visto y que el pueblo vuelve a cometer los pecados? ¿Y sabe cuál fue el pecado de Israel en este momento? El mismo de toda la historia, la desobediencia. Vuelve a desobedecer, hermano, vuelve a desobedecer. Imagínese. ¿Cuántos años habían escuchado que el Señor les dice, no hagas esto, no te juntes con los moradores para que no te vuelvas un idólatra? Y el pueblo vez tras vez, hasta que finalmente el Señor los saca de la tierra. Y voy a volver a poner énfasis, los saca de la tierra por 70 años. Y estos nuevos israelitas que vuelven a cometer el mismo pecado. Y no solamente ellos, sino también los que lo estaban dirigiendo. La Biblia también menciona en el versículo 3 que los príncipes estaban ahí, el versículo 2, los príncipes habían sido los primeros en cometer este pecado. Imagínense cómo debería haberse sentido Esdras, que venía a traer la palabra del Señor, venía a hablar, ¿cierto?, a inquirir la ley de Jehová. Pero mire, quiero que analicemos ahora cuál fue la reacción, y este es el punto 2, cuál fue la reacción que Esdras tuvo. ¿Cuál fue lo que él hizo? ¿Se quedó quieto? Dijo, ya, total, el pueblo está desenfrenado haciendo estas tonteras, vamos a seguir con ellos, vamos a seguir igual. Y quiero que veamos lo que Esdras hizo. Y la Biblia dice, Esdras se siente turbado, pero eso no lo inmoviliza. Lo primero que hizo, en el versículo 5 dice, se postró y confiesa el pecado del pueblo. El versículo de Esdras 9:5 dice, y a la hora del sacrificio, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Obviamente él estaba muy afligido, muy triste, pero si se quedaba ahí no iba a poder hacer nada. Imagínense, hermano, que por cada cosa mala que nos pasara nos quedáramos toda la vida llorando. Pasa muchas veces, ¿cierto?, a muchas personas. Pero ¿qué pasa con eso? No nos permite avanzar. Entonces Esdras se para de su aflicción y habiendo rasgado mi vestido, dice la Biblia, y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras, y el capítulo 9, después usted lo puede estudiar con más calma, Esdras hace una oración de arrepentimiento. Y sabe, lo más probable es que Esdras en ningún momento se había casado con una extranjera. A lo mejor Esdras en ningún momento había cometido este pecado. ¿Pero qué hace? Esdras va y se confiesa el pecado de todo el pueblo y confiesa su desobediencia, confiesa que ellos habían estado haciendo mal y habían estado
haciendo todas estas cosas que a Dios no le agradaban. ¿Sabe qué fue lo que produjo esta reacción, esta oración de confesión? Vamos al capítulo 10, de los versículos del 1 al 12. ¿Todavía no? Hola, mis hermanos, la Salvador. La oración de Esdras. La Biblia dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Imagínese, hermano. Esdras vino, imagínese que usted estuviera en su casa tan afligido por algo, que viniera acá a la iglesia, afuera de la iglesia, y se pusiera a llorar y a orarle al Señor. ¿Cómo lo vería la gente que pasa por afuera? ¿Y este loco qué le pasa? Pero Esdras fue, porque Esdras estaba conmovido, sabía el pecado que él había cometido. Entonces, llorando y postrándose mientras él hacía esta confesión, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo. No dice lloraba tristemente, lloraba de una manera penosa, dice amargamente. Hermano, yo imagino cómo debe ser ese lloro. No sé, yo creo que alguna vez usted se ha sentido tan mal como que no quiere nada, que le duele el corazón de tanto llorar. Un lloro amargo, doloroso. Y la Biblia dice, luego en el versículo 2, entonces Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras y de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Hermano, la confesión de Esdras trajo dolor a la multitud del pueblo. Y claro, podían haberse quedado llorando toda la vida. No, ya cometimos pecados, ¿cierto? Pero no, hermano, el pueblo confesó su pecado. El pueblo confesó su pecado, lloró amargamente y decidieron confesar junto con Esdras su pecado. Luego el versículo 3, que me parece que no lo puse ya en las diapos, nos dice que el pueblo decide hacer un pacto, decide tomar la decisión de despedir a las mujeres. Así está el versículo 3, lo voy a leer entonces. Dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despidiremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que le temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Hermano, puede que suene rudo, puede que suene triste, van a echar a las mujeres y a los hijos. Pero hermano, ellos decidieron obedecer a la ley del Señor. Decidieron obedecer a lo que el Señor le había mandado. Hermano, Dios no quiere sacrificio. Eso le dice a Saúl, ¿cierto? Cuando él viene a ofrecer sacrificio después del pecado que había cometido, después de haber dejado la vida del rey, ¿cierto? En el capítulo 15 de 1 de Samuel. Pero Dios no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Dios espera obediencia de nosotros, no espera que yo venga a cumplir su ley como yo quiera. Él espera obediencia, obediencia absoluta a su palabra. Obviamente a las personas, a las mujeres, a los hijos que se habían convertido a Dios, porque estas personas, había muchas que tenían sus propios dioses, que tenían sus propias prácticas, incluso muchos quemaban a sus hijos en el fuego, a las que se habían convertido al Señor. Ellas obviamente se les dejó estar en el pueblo. La Biblia nos dice que los extranjeros que creían en Jehová podían quedarse. Pero el pueblo decide expulsar a estas mujeres. Y hermano, aquí viene el punto 3 de la predicación del día de hoy. Y es a donde vamos a meditar nosotros. Y donde tenemos que, ahora podemos decir, donde debemos hacer una confesión nosotros mismos. Y sabe, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Si hay algo que podemos decir, o algo que yo puedo decir que he aprendido con esta cuarentena, es que yo he desperdiciado mi tiempo. Que yo he desperdiciado mi tiempo. Con esto no quiero referirme a que he desperdiciado mi tiempo en la iglesia o en el Señor. Quiero decir que he desperdiciado mi tiempo en hacer cosas que a lo mejor no eran productivas para la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo he malgastado por mi flojera? ¿Cuánto tiempo he malgastado por mis miedos, por mi cobardía, por no querer servir al Señor, por mi rebeldía, hermano? Y sabe, esta historia me hizo analizar mucho. Que muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel. Volvemos a nuestra desobediencia, volvemos a los mismos pecados, volvemos a decir, no, es que no me van a abrir la puerta, volvemos a decir, no, es que tan rica la sábana, ¿para qué me voy a levantar para ir a la iglesia? Volvemos a lo mismo, hermano.
volvemos a lo mismo, desperdiciamos nuestro tiempo, lo desperdiciamos. Y yo tengo que ser el primero en decir que he desperdiciado mi tiempo. Quizás a cuántas personas les podía haber predicado el Evangelio. Quizás a cuántas personas podía haberles dicho que Dios los ama y que vino a morir por sus pecados. Quizás a cuántas personas pudimos haber alcanzado en el tiempo que tuvimos antes de esta pandemia. Antes de que no pudiéramos, de que se nos restringiera un poco, ¿cierto?, el salir a las calles. Aquí muchos están en cuarentena total, no pueden salir ni siquiera pueden salir a comprar, pero nada más allá de eso, ¿cierto? Antes de que empezaran a cerrar nuestras iglesias, hermanos, están persiguiéndonos. Y hermanos, ¿sabe qué? Hay algo que yo creo que tenemos que tener claro. Si es que nosotros salimos de esta cuarentena, si nosotros seguimos después de esta cuarentena y volvemos a las mismas tonteras que estamos haciendo, a desperdiciar nuestro tiempo, a seguir, no sé, hermano, a mí me gusta ver películas, me encanta. Estos canales de cine, casi siempre me los paso viendo en la casa porque me gustan. Pero si yo estoy viendo películas todo el día y no estoy sirviendo al Señor, no estoy leyendo mi Biblia, no estoy orando, no estoy ayunando, no estoy evangelizando, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que me llame cristiano? ¿De qué sirve que esté aquí parado? Si yo después de esta cuarentena vuelvo a lo mismo. El pueblo de Israel volvió a lo mismo. Imagínense, 70 años. 70 años en cautiverio por su desobediencia. Y la primera cosa que hacen, se casan con las mujeres de otros pueblos cuando el Señor les dijo que no. Esto tiene que ser un llamado de atención. Un llamado de atención para nosotros. Vamos al libro de Efesios. Ya estamos terminando, así que, si es que está aburrido. Hermanos, vamos a Efesios, capítulo 5. La Biblia nos dice en Efesios, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, ¿cuántas cosas malas estamos pasando ahora? No lo digo solo por la cuarentena. Yo estoy seguro que queda poco tiempo para la venida del Señor. Queda poco tiempo. Y seguimos necios. Se dice mucho que este es el tiempo de la iglesia, en el momento en que la iglesia está de doble ánimo, ¿cierto? La iglesia de la Odisea, la iglesia que no es ni fría ni caliente, que está al medio entre sí y sí no. Y hermano, no podemos seguir así. Yo sé que a lo mejor muchas iglesias van a seguir así, pero yo no quiero que esta iglesia se mantenga así, yo no quiero que esta iglesia se mantenga fría o que se mantenga tibia, hermano. Tenemos que estar con el Señor en todo o no estar con el Señor. Nos sirve lo intermedio. El Señor quiere todo tu corazón, no quiere la mitad de tu corazón, no quiere un cuarto, quiere todo tu corazón. Nos sirve que nosotros estemos aquí parados haciendo el tonto si es que después vamos a volver a las mismas tonteras, hermano. Yo creo que ha sido una bendición esta cuarentena. Ha sido una bendición. Porque nos puede ayudar a recapacitar, a reflexionar, que queda poco tiempo, que los días se están volviendo malos y que el Señor viene pronto. Pero mire, si tú pasas esta cuarentena y sales de ella, ¿cierto? Pero no sales siendo un mejor cristiano del que ya eras, perdiste tu tiempo. En este momento es donde más hemos tenido tiempo. Hemos visto películas, hemos hecho un montón de cosas en la casa, ¿cierto? Hemos dormido hasta que hemos querido. Pastor ahí me hace una moca ahí. Bueno, él obviamente sigue trabajando, no como uno, ¿cierto? Pero si nosotros seguimos desperdiciando nuestro tiempo y no hemos crecido como cristianos, ahora que más tenemos tiempo para leer la Biblia, para orar por otros, para hablar de Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer cuando volvamos? ¿A quién vamos a alcanzar? Hermanos, deberíamos estar listos para que cuando salgamos a la calle, una vez que pase todo esto, se diga de nosotros lo que se decía de la iglesia primitiva. ¿Quiénes son estos que trastornan al mundo? ¿Quiénes son estos que en las calles, en las casas, en el templo están todo el día hablando de Dios? Eso deberíamos ser los que vamos a salir el día de mañana, una vez que termine todo esto.
Pero la pregunta que queda es, ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando Él vuelva? ¿Sabe, hermano? Tenemos que reconocer nuestro pecado. ¿Sabe lo que el libro de Esdras nos puede enseñar? Primero es que ellos entendieron cuál era su pecado. Entendieron que tenían que apartarse de las mujeres, ¿cierto? De los hijos de los otros pueblos. Pero no se quedaron solo con eso. No entendieron, ya, sí, nuestro pecado. Ellos también reconocieron ante el Señor y confesaron su pecado. No se quedaron ahí, lo confesaron. Confiese su pecado, hermano. Si ha perdido el tiempo, así como yo, confiéselo. Dígale, ¿sabe, Señor? He desperdiciado mi tiempo. Pude haber hecho más cosas. Pude haberle servido mejor. Pude haber estado trabajando de mejor manera. Confiese al Señor su pecado. Y la tercera cosa es que ellos empezaron a hacer lo que el Señor les mandaba. Su decisión no fue solamente confesar su pecado y seguir con su esposa. Ellos decidieron dejarla atrás. Dejarla de lado. ¿Por qué? Porque el Señor se lo ordenaba. Entonces, hermano, consideremos estas cosas. Dejemos nuestro pecado de lado. Veamos cuál es nuestro pecado. Dejémoslo de lado y empecemos a hacer las cosas que el Señor quiere de nosotros. Hermano y personas, si es que hay alguien acá que esté mirándonos el día de hoy que no conozca a Cristo como su Salvador, me gustaría decirte 3 cosas. Primero, por tu pecado no puedes ir al cielo. No hay manera. Segunda cosa, Cristo murió para poder darte la oportunidad de llegar al cielo. Y la tercera cosa que me gustaría decirte es, pídele a Él que perdone tus pecados y reconócele como tu Dios para que así puedas ser salvo. Eso es lo que la Biblia nos dice para que podamos llegar a alcanzar su gracia y su misericordia. Es la fe en Jesucristo. Así que ahora vamos a orar. Y hermano, si tienes un lugar en tu casa, ponte de rodillas, confiésale tu pecado al Señor y decide hoy que cuando se levante toda esta cuarentena, este coronavirus se vaya. Tú seas uno de los que va a ir a trastornar el mundo con el Evangelio. Vamos a orar. Señor, sinceramente yo soy el primero. Yo soy el primero que tiene que estar aquí en oración delante de ti pidiéndote perdón. Porque he desperdiciado mi tiempo, porque he sido flojo, porque no he hecho las cosas que tú quieres que yo haga, Señor. Te pido perdón porque muchas veces he estado haciendo tonteras, Dios. Porque he podido hacer más y no lo he hecho. Porque he tenido miedo, porque quizás cuánta gente podía haber alcanzado el Evangelio si es que yo salía a predicar un día más que no lo hice. Te pido perdóname porque de verdad no quiero seguir cometiendo estos errores. No quiero seguir desperdiciando mi tiempo, haciendo tonteras, sino que quiero empezar a amarte de verdad, empezar a entregarte mi corazón completo. Te pido por los hermanos, Señor, que estén orando allá, te pido por favor para que ellos también puedan tomar esas decisiones y cuando volvamos, sacamos esta cuarentena, nos juntemos todos juntos, nos abracemos, pero también tengamos la convicción de que vamos a ir a trastornar el mundo que está afuera, que está perdido y que necesita el Evangelio, Señor. Te pido por favor, haz esto, toma tú el control de todo esto. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo para que seamos mejores, Señor. Y úsanos, Señor Dios Todopoderoso. Lo pido en nombre todopoderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermano Kevin. Muy bien, hermano, gran enseñanza. Muchas gracias al hermano Francisco por tomarse el tiempo de dejarnos este mensaje. Bueno, hemos llegado al final ya de esta reunión, así que darle gracias al Señor nomás por este tiempo en que nos permite, quizá a la distancia obviamente, de forma virtual, pero gracias al Dios que pone, ¿cierto?, estos medios digitales, estos medios tecnológicos para poder servirle, para poder alabarle de igual forma. Así que vamos a cantar la última alabanza para despedirnos. Les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos los hermanos que nos estén visualizando y recuerden compartir con sus contactos. Y el viernes, recuerden un aviso, hay reunión de matrimonios por Zoom a las 9 de la noche, ¿ya? Así que ahí también pueden estar invitando a otros matrimonios. La idea es que sea para los matrimonios un tiempo de mucha bendición. Así que vamos a cantar la alabanza número 45 que se titula Tienen que saber.
Cantamos entonces la primera estrofa y el coro. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos entonces el día viernes en la reunión de matrimonio y el domingo. Bendiciones. Si tú sientes en tu corazón que tu vida todo terminó y no hayas la razón para vivir, si has perdido toda la ilusión de encontrar el verdadero amor, hoy te quiero presentar la solución. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar